En la boda de mi propio hijo, él me miró a los ojos y me dijo: «Tú no tienes derecho a comer aquí y no has ayudado con nada de esta celebración». Lo que no sabía David es que yo había pagado en secreto cada euro de ese banquete y tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Nicolás Vega Morales. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo me humilló en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Pero también es la historia de cómo un hombre mayor puede ser más astuto de lo que cualquier joven imagina. Todo comenzó el sábado 15 de junio de 2024. Era el día de la boda de mi hijo David con Patricia Ruiz Delgado, una ceremonia que había estado esperando durante meses. Me levanté temprano esa mañana sintiéndome emocionado y orgulloso. Después de años de distanciamiento con David, pensé que su boda sería la oportunidad perfecta para acercarnos nuevamente. Me vestí con mi mejor traje, un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y conduje hasta el elegante salón de eventos Villa Esperanza en las afueras de Madrid. El lugar era impresionante. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y un salón principal decorado con flores blancas y doradas que brillaban bajo las luces de araña. Al llegar, observé la magnitud del evento. Había al menos 200 invitados, camareros con bandejas de canapés, una barra de cócteles completa y una decoración que claramente había costado una fortuna. Sonreí para mis adentros, sabiendo el secreto que guardaba. Yo había financiado cada detalle de esa celebración. 3 meses antes, Isabel, mi exesposa y madre de David, me había contactado con lágrimas en los ojos. Nicolás, me había dicho, David y Patricia quieren hacer una boda espectacular, pero no tienen suficiente dinero. Están desesperados. Yo, sin dudarlo, había transferido 50.000 euros a la cuenta de Isabel con una sola condición: que nadie supiera que el dinero venía de mí. Quería que fuera mi regalo sorpresa para David. Durante la ceremonia religiosa, me senté en la tercera fila, observando a mi hijo intercambiar votos con Patricia. David lucía apuesto en su smoking y por un momento sentí que tal vez podríamos reparar nuestra relación. Habíamos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, especialmente después de mi divorcio con Isabel, pero él seguía siendo mi único hijo. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos al salón de recepción. La decoración era aún más impresionante de cerca: centros de mesa con rosas importadas, manteles de seda, vajilla de porcelana fina y un menú de 5 platos preparado por uno de los mejores chefs de Madrid. Cada detalle gritaba lujo y elegancia. Me senté en una mesa cerca del fondo del salón, junto a algunos primos lejanos que apenas conocía. No me importaba la ubicación. Estaba feliz de estar ahí, celebrando con mi hijo. Lo que no sabía era que David había preparado algo completamente diferente para mí. Mientras observaba a los invitados disfrutar de los canapés y el champán, recordé otro secreto que guardaba. No solo había pagado la boda completa, sino que también tenía planificado cubrir el 50% de la luna de miel de David y Patricia en un resort de lujo en las Maldivas. Era mi manera de demostrarle que, a pesar de nuestras diferencias, lo amaba y quería lo mejor para él. La orquesta comenzó a tocar música suave, mientras los camareros preparaban las mesas para la cena. El ambiente era perfecto, lleno de risas, conversaciones alegres y el tintineo de las copas de champán. Yo me sentía en paz, esperando el momento adecuado para revelar mi sorpresa y tal vez, finalmente, recuperar la relación con mi hijo. Pero lo que estaba por suceder cambiaría todo para siempre. Los camareros comenzaron a servir el primer plato cuando David se acercó al micrófono para dar su discurso de agradecimiento. Su voz resonó por todo el salón mientras expresaba su gratitud hacia Patricia, hacia su madre Isabel y hacia todos los invitados que habían hecho posible su día perfecto. Notablemente no mencionó mi nombre ni una sola vez. Después del brindis, los invitados se dirigieron hacia las mesas asignadas para la cena.
Yo caminé hacia mi lugar, ansioso por disfrutar del banquete que secretamente había financiado. El aroma de la comida gourmet llenaba el aire: salmón ahumado, cordero asado con hierbas mediterráneas y postres artesanales que habían sido especialmente preparados para la ocasión. Pero justo cuando me disponía a sentarme, David apareció a mi lado con una expresión seria que no había visto antes. Patricia lo acompañaba, luciendo su vestido de novia, pero con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Papá», dijo David en voz alta, lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escucharlo. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». «Por supuesto, hijo», respondí, pensando que tal vez finalmente iba a agradecerme por mi contribución secreta a su boda. «¿De qué se trata?». Lo que salió de su boca a continuación me dejó completamente helado. «Mira, papá, sé que estás aquí y todo eso, pero necesito que entiendas algo. Tú no tienes derecho a comer en esta celebración porque no has contribuido con absolutamente nada para que esto fuera posible». El ruido del salón pareció desvanecerse a mi alrededor. Las conversaciones de los otros invitados se convirtieron en un murmullo lejano mientras procesaba las palabras de mi propio hijo. «David», logré articular, «¿qué estás diciendo?». «Lo que escuchaste», continuó, su voz ahora más firme y cruel. «Patricia y yo hemos trabajado durísimo para pagar cada euro de esta boda. Hemos hecho sacrificios enormes, hemos ahorrado cada centavo durante años. Y tú simplemente apareces aquí esperando disfrutar de algo que no pagaste». Patricia asintió junto a él, agregando: «Es justo que entiendas la situación, Nicolás. Esta celebración representa nuestro esfuerzo y dedicación. No podemos permitir que personas que no contribuyeron se beneficien de nuestro trabajo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los invitados de las mesas cercanas habían dejado de comer y nos observaban con curiosidad y incomodidad. Algunos murmuraban entre ellos, claramente sorprendidos por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Hijo», intenté explicar, manteniendo la voz calmada a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. «Creo que hay un malentendido aquí». «No hay malentendido alguno», me interrumpió David bruscamente. «Durante años has estado ausente de mi vida. Cuando me divorcié de mamá prácticamente desapareciste. No estuviste cuando gradué de la universidad, no estuviste cuando conseguí mi primer trabajo y definitivamente no has estado aquí ayudándome a planificar mi boda». Sus palabras eran como dagas que se clavaban profundamente en mi corazón. Era cierto que habíamos tenido nuestras diferencias y que la relación se había enfriado después del divorcio, pero yo siempre había estado disponible para él. Siempre. «Así que», continuó David, levantando la voz lo suficiente como para que más invitados pudieran escucharlo, «te voy a pedir respetuosamente que te retires de la mesa de cena. Puedes quedarte para la ceremonia y las fotos si quieres, pero la comida es para quienes realmente contribuyeron a que este día fuera posible». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir las miradas de 200 invitados clavadas en mí, esperando mi reacción. Algunos parecían sorprendidos, otros incómodos, y unos pocos incluso parecían estar disfrutando del drama. Isabel, que estaba sentada en la mesa principal, me miraba con una expresión de pánico absoluto. Sabía perfectamente bien quién había pagado por todo ese evento, pero obviamente había decidido mantener mi secreto, incluso en esta situación humillante. Por un momento, consideré revelar la verdad ahí mismo. Tenía los recibos de transferencia bancaria en mi billetera. Podría haber sacado mi teléfono y mostrado los comprobantes de los 50.000 euros que había transferido. Podría haber humillado a David frente a todos sus invitados, exponiendo su ignorancia y su ingratitud. Pero algo en mi interior me detuvo. Una parte de mí quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi propio hijo con esta crueldad. Otra parte de mí, la parte más sabia y paciente que había desarrollado a lo largo de mis 68 años, me susurraba que había una manera mucho más elegante e impactante de manejar esta situación. «Entiendo», dije finalmente, mi voz calmada, pero con un tono que David no supo interpretar. «Tienes razón, hijo. Esta es tu celebración, y debes decidir quién merece estar aquí».
Me di vuelta lentamente sintiendo el peso de todas las miradas sobre mis hombros y caminé hacia el fondo del salón. Pero no me dirigí hacia la salida como David probablemente esperaba. En lugar de eso, me dirigí hacia el baño, donde podría tener unos minutos de privacidad para procesar lo que acababa de suceder y planificar mi siguiente movimiento. Porque David había cometido el error más grande de su vida, y ni siquiera lo sabía todavía. Entré al baño del salón y cerré la puerta detrás de mí, necesitando unos momentos para procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Me miré en el espejo y vi el rostro de un hombre que había sido traicionado por la persona más importante de su vida. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla explosiva de dolor y rabia contenida. Respiré profundamente varias veces, recordando las técnicas de autocontrol que había aprendido durante mis años como gerente de una empresa de construcción. En el mundo de los negocios había enfrentado traiciones, engaños y deslealtad, pero nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de humillarme de esa manera tan pública y cruel. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo interior de mi chaqueta y contemplé la pantalla durante varios segundos. En esa pequeña pantalla tenía el poder de cambiar completamente el rumbo de los eventos que se desarrollaban en el salón. Una sola llamada podría transformar la noche más importante de David en su peor pesadilla. Recordé la conversación que había tenido con Patricia 3 semanas atrás, cuando ella y David habían venido a visitarme para invitarme oficialmente a la boda. Durante esa visita, Patricia había mencionado casualmente lo emocionada que estaba por su luna de miel en las Maldivas, describiendo detalladamente el resort de 5 estrellas donde se hospedarían durante 2 semanas completas. «Es nuestro sueño desde hace años», había dicho Patricia, con los ojos brillando de emoción. «David ha estado ahorrando durante tanto tiempo para poder llevarnos a ese paraíso. Será la experiencia más romántica de nuestras vidas». Lo que Patricia no sabía, y David tampoco, era que yo había contactado discretamente a su agencia de viajes 2 días después de esa conversación. Había hablado con la gerente, una mujer muy profesional llamada Carmen Moreno, y había arreglado pagar el 50% del costo total de la luna de miel como regalo sorpresa para los recién casados. La reserva completa costaba 12.000 euros, vuelos en primera clase, 2 semanas en una villa privada con piscina infinita, todas las comidas incluidas, tratamientos de spa, excursiones en barco privado y servicios de mayordomo personal. Yo había pagado 6.000 euros por adelantado y había dejado instrucciones específicas de que mi contribución se revelara únicamente cuando ellos llegaran al resort, como una sorpresa especial del abuelo de la familia. Pero ahora, después de la humillación que acababa de sufrir, esa sorpresa iba a convertirse en algo completamente diferente. Marqué el número de Carmen Moreno, sabiendo que probablemente estaría trabajando hasta tarde ese sábado, como muchos profesionales del sector turístico. Después de 3 tonos escuché su voz familiar. «Señor Vega, qué sorpresa escucharlo esta noche. Espero que esté disfrutando de la boda de su hijo. Debe estar muy emocionado pensando en la cara que pondrán David y Patricia cuando descubran su generoso regalo en las Maldivas». «Carmen», dije, mi voz más seria de lo habitual, «necesito hacer un cambio inmediato en los arreglos que hicimos para la luna de miel de mi hijo». «Por supuesto, señor Vega. ¿Qué tipo de cambio necesita hacer? ¿Quiere aumentar el presupuesto para algún servicio adicional?» «No, Carmen. Quiero cancelar completamente mi contribución económica. Retiro los 6.000 euros que pagué por adelantado y quiero que se haga efectivo inmediatamente». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Podía imaginar a Carmen procesando mi solicitud, probablemente confundida por el cambio repentino de planes. «Señor Vega», dijo finalmente con cautela, «¿está completamente seguro de esta decisión? Entiendo que esto significaría que su hijo y su nuera tendrían que cubrir el costo completo de la luna de miel ellos mismos, y el pago final se debe hacer mañana por la mañana para confirmar la reserva». «Exactamente», respondí firmemente. «Y Carmen, hay algo más. Cuando ellos contacten mañana para hacer el pago final y descubran que faltan 6.000 euros,
quiero que les digas exactamente lo que pasó. Explícales que su padre había pagado el 50% como regalo sorpresa, pero que solicitó la cancelación específicamente la noche de su boda. Entiendo, señor Vega. Procesaré la devolución de inmediato. Los fondos estarán de vuelta en su cuenta bancaria el lunes por la mañana. Gracias, Carmen, y por favor asegúrate de que reciban esa información exactamente como te la di. Es importante que entiendan que la cancelación fue mi decisión personal. Después de terminar la llamada, guardé el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el mismo que había entrado hace unos minutos. Había una determinación nueva en mis ojos, una resolución que no había sentido en años. David había tomado la decisión de humillarme públicamente, asumiendo que yo era un padre inútil que no había contribuido nada a su felicidad. Ahora iba a descubrir exactamente cuánto había estado contribuyendo sin que él lo supiera, y lo iba a descubrir de la manera más impactante posible. Pero esto era solo el comienzo. Todavía tenía otro as bajo la manga, una revelación que iba a suceder esa misma noche, frente a todos los invitados que habían presenciado mi humillación. David iba a aprender una lección que nunca olvidaría sobre el respeto, la gratitud y las consecuencias de juzgar mal a las personas que más te aman. Me arreglé la corbata, me pasé las manos por el cabello para asegurarme de que lucía presentable y salí del baño con una sonrisa serena en mi rostro. Era hora de regresar al salón y continuar con la siguiente fase de mi plan. Regresé al salón con pasos firmes, observando cómo los invitados disfrutaban del segundo plato, mientras la orquesta tocaba melodías suaves de fondo. David y Patricia estaban en su mesa principal, riéndose y brindando con champán, aparentemente satisfechos con la forma en que habían manejado el problema de mi presencia incómoda. Me dirigí hacia el bar, donde pedí un whisky escocés doble. Necesitaba algo fuerte para calmar los nervios antes de ejecutar la siguiente fase de mi estrategia. Mientras esperaba mi bebida, observé detenidamente a todos los invitados, memorizando sus rostros, especialmente aquellos que habían presenciado mi humillación directamente. El barman, un joven profesional llamado Miguel, me sirvió la bebida con una sonrisa comprensiva. «Disculpe que me meta, señor, pero vi lo que pasó hace un rato. Eso no estuvo bien», murmuró discretamente mientras limpiaba un vaso. «Las cosas no siempre son lo que parecen, Miguel», respondí, dándole una propina generosa. A veces la vida nos enseña lecciones de maneras muy inesperadas. Desde mi posición en el bar, tenía una vista perfecta de toda la celebración. Los meseros servían platos exquisitos que yo había financiado, medallones de ternera con salsa de vino tinto, acompañados de verduras orgánicas salteadas y puré de papas trufadas. Cada bocado que David y sus invitados disfrutaban había sido pagado con mi dinero, y la ironía de la situación me proporcionaba una satisfacción amarga pero poderosa. Vi a Isabel levantarse de su mesa y caminar hacia el baño de damas, claramente angustiada por los eventos de la noche. Decidí interceptarla en el pasillo que conducía a los servicios, necesitando aclarar algunos puntos cruciales antes de proceder con mi plan. «Isabel», la llamé suavemente cuando estuvo fuera del alcance de los otros invitados. Ella se dio vuelta y pude ver lágrimas contenidas en sus ojos. «Nicolás, lo siento mucho. No tenía idea de que David iba a hacer algo así. Estoy horrorizada». «¿Le dijiste exactamente lo que acordamos?», pregunté directamente. «¿Sabe que el dinero vino específicamente de mí?». «No, Nicolás. Tal como me pediste, le dije que había conseguido el financiamiento a través de un préstamo familiar, sin especificar detalles. David cree que el dinero vino de mis ahorros y ayuda de mis hermanos. Nunca mencioné tu nombre en relación con los gastos». «Perfecto», asentí. «Eso significa que su actuación de esta noche fue completamente auténtica. No está fingiendo ignorancia, realmente cree que no contribuí con nada. ¿Qué vas a hacer, Nicolás? Por favor, no hagas una escena que arruine la boda. A pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo. Isabel, nuestro hijo acaba de demostrar públicamente qué tipo de hombre es. No voy a arruinar su boda, pero tampoco voy a permitir que esta humillación quede sin consecuencias.
Él necesita aprender una lección importante sobre el respeto y la gratitud. Dejé a Isabel en el pasillo y regresé al salón, donde localicé al gerente del evento, un hombre elegante de mediana edad llamado Fernando Márquez. Lo había conocido durante las semanas de planificación previa, cuando habíamos coordinado todos los detalles del banquete a través de Isabel. Señor Márquez, lo abordé discretamente cerca de la cocina, donde supervisaba el servicio de los postres. Señor Vega, ¿cómo está disfrutando la celebración? Todo está saliendo perfectamente según lo planificado. Fernando, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Podríamos tener unos minutos en privado? Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema con el servicio? Nos dirigimos hacia su oficina temporal ubicada en una pequeña habitación adyacente al salón principal. Una vez allí, saqué mi billetera y extraje cuidadosamente todos los documentos que había estado guardando durante meses. Comprobantes de transferencia bancaria, recibos de depósitos y correspondencia con los proveedores. Fernando, comencé, extendiendo los documentos sobre su escritorio. Quiero que veas estos papeles y me confirmes si reconoces estos números de transacción. Fernando tomó sus anteojos de lectura y examinó cuidadosamente cada documento. Su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa total. Señor Vega, dijo lentamente, estos son los comprobantes de pago de toda la celebración, cada transferencia, cada depósito. Esto demuestra que usted financió completamente esta boda. Exactamente, 50.000 euros transferidos a través de la cuenta de Isabel Jiménez Castro, pero originados directamente desde mi cuenta personal. ¿Tienes registros que puedan corroborar estas transacciones? Absolutamente, señor. Tengo copias de todos los pagos recibidos en nuestros archivos, pero no entiendo. ¿Por qué me está mostrando esto? ¿Hay algún problema con la facturación? Fernando, hace aproximadamente 30 minutos, mi hijo David me humilló públicamente frente a todos sus invitados. Me dijo que no tenía derecho a comer en esta celebración porque no había contribuido con nada para hacerla posible. Me expulsó literalmente de la cena. Los ojos de Fernando se abrieron completamente. Señor Vega, eso es increíble. Su hijo no tiene idea de que usted pagó por todo esto. Correcto. Y ahora necesito tu ayuda para algo muy específico. En aproximadamente 15 minutos, cuando estén sirviendo el postre y antes de que corten la torta, quiero que hagas un anuncio especial. Quiero que agradezcas públicamente al verdadero patrocinador financiero de esta celebración. Fernando me miró con una mezcla de admiración y nerviosismo. Señor Vega, ¿está completamente seguro de que quiere hacer esto? Será un momento muy intenso. Fernando, mi hijo tomó la decisión de humillarme públicamente basado en su ignorancia. Ahora va a enfrentar las consecuencias de esa decisión. Quiero que todos los invitados que presenciaron mi supuesta inferioridad sepan exactamente quién hizo posible que estén disfrutando de esta magnífica celebración. Entiendo, señor. Haré el anuncio exactamente como usted lo solicita. Y, Fernando, una cosa más. Después del anuncio no quiero discusiones ni explicaciones adicionales. Simplemente establecer los hechos y permitir que cada persona saque sus propias conclusiones. Regresé al salón, sintiéndome como un general que había posicionado estratégicamente a todas sus tropas antes de la batalla final. En pocos minutos, David descubriría la magnitud de su error, y todos los invitados que habían presenciado mi humillación serían testigos de la verdad más impactante de sus vidas. Me posicioné estratégicamente en una mesa vacía cerca de la pista de baile, desde donde tenía una vista clara de la mesa principal, donde David y Patricia celebraban con sus amigos más cercanos. Los camareros habían comenzado a servir el postre, una selección de tiramisú artesanal, tarta de chocolate belga y sorbetes de frutas exóticas que habían costado más de 3.000 euros por sí solos. Observé a mi hijo levantar su copa de champán Dom Perignon y hacer otro brindis, esta vez dirigido específicamente a Patricia. Sus palabras flotaron a través del salón amplificadas por el sistema de sonido. Brindo por mi esposa extraordinaria, Patricia, quien ha demostrado que juntos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos.
Esta celebración es la prueba viviente de que cuando dos personas se aman y trabajan unidos, pueden crear milagros sin depender de nadie más. Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales afilados. David no solo me había humillado expulsándome de la cena, sino que ahora estaba celebrando públicamente su supuesta independencia y autosuficiencia, completamente ajeno al hecho de que cada euro de su milagro había salido de mi cuenta bancaria. Patricia se levantó junto a él, radiante en su vestido de novia, y agregó: «Quiero agradecer especialmente a mi esposo por haber hecho realidad todos mis sueños». David trabajó incansablemente durante años, haciendo horas extras y sacrificando sus placeres personales para poder ofrecerme esta celebración perfecta. Estoy orgullosa de estar casada con un hombre tan dedicado y responsable. Los invitados aplaudieron entusiastamente y pude ver cómo algunos familiares cercanos se secaban lágrimas de emoción. La ironía de la situación era tan intensa que casi resultaba cómica. Allí estaban, celebrando la dedicación y sacrificio de David, mientras yo, el verdadero financiador de toda esa elegancia, permanecía sentado en silencio como un espectador castigado. Miré mi reloj. Las 11:15 de la noche. Fernando había prometido hacer el anuncio durante el servicio de postres y calculé que faltaban aproximadamente 5 minutos para el momento de la verdad. Decidí usar ese tiempo para observar cuidadosamente las reacciones de los invitados más importantes. En la mesa número 3 estaban los padres de Patricia, Eduardo y Carmen Ruiz, junto con sus hermanos. Habían estado entre los testigos directos de mi humillación y recordé vívidamente cómo habían intercambiado miradas de incomodidad cuando David me expulsó de la cena. Eduardo incluso había murmurado algo a su esposa que no pude escuchar completamente. La mesa número 5 albergaba a los colegas universitarios de David, jóvenes profesionales que habían conocido a mi hijo durante sus años de carrera en administración de empresas. Ellos también habían presenciado el incidente, y algunos habían dejado de comer momentáneamente para observar la confrontación entre padre e hijo. En la mesa principal, además de los novios, estaban Isabel, el padrino de boda, primo de David llamado Alejandro Vega Santos, y la madrina, mejor amiga de Patricia llamada Sofía Martín Herrera. Isabel mantenía una expresión tensa desde nuestra conversación en el pasillo, claramente anticipando lo que estaba por suceder. Los meseros terminaron de servir el último postre y comenzaron a recoger los platos vacíos de los cursos anteriores. Pude ver a Fernando aparecer cerca del área de sonido, ajustándose la corbata nerviosamente mientras revisaba sus notas. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón, y él me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Era el momento. Fernando tomó el micrófono y golpeó suavemente su copa con una cuchara para llamar la atención de los invitados. El murmullo de conversaciones se desvaneció gradualmente hasta que el salón quedó en silencio expectante. «Damas y caballeros», comenzó Fernando con voz profesional y clara. «Antes de proceder con el corte de la torta nupcial, tengo el honor de hacer un reconocimiento especial que considero extremadamente importante para esta celebración». David y Patricia se miraron con curiosidad, sonriendo y esperando probablemente algún tipo de felicitación adicional o reconocimiento ceremonial. Los invitados dirigieron su atención completamente hacia Fernando, anticipando algún momento emotivo adicional en la celebración. «Como gerente de Villa Esperanza», continuó Fernando, «he tenido el privilegio de coordinar cientos de celebraciones a lo largo de mi carrera, pero rara vez he presenciado una generosidad tan extraordinaria y desinteresada como la que ha hecho posible esta magnífica velada». Sentí mi corazón acelerarse mientras observaba la expresión de confianza en el rostro de David. Todavía no tenía idea de lo que estaba por escuchar. Esta noche hemos sido testigos de una celebración verdaderamente espectacular. Un banquete gourmet preparado por nuestro chef estrella, decoraciones florales importadas directamente de Holanda, una orquesta profesional de 8 músicos, servicios de bar premium y una coordinación impecable en cada detalle. Fernando hizo una pausa dramática, permitiendo que la anticipación creciera en el salón.
Todo esto ha sido posible gracias a la generosidad extraordinaria de una persona que ha demostrado un amor incondicional hacia los novios, financiando cada aspecto de esta celebración sin buscar reconocimiento público ni gratitud personal. David comenzó a verse ligeramente confundido, mientras que Patricia mantenía su sonrisa, aunque sus ojos mostraban una pizca de incertidumbre. Por lo tanto, concluyó Fernando dirigiendo su mirada directamente hacia mi mesa, quiero expresar nuestro agradecimiento más profundo al señor Nicolás Vega Morales, padre del novio, quien contribuyó con la totalidad de los 50.000 euros que hicieron posible esta celebración extraordinaria. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una aguja al suelo. El impacto de las palabras de Fernando fue como una explosión silenciosa que atravesó todo el salón. 200 invitados permanecían inmóviles, procesando la revelación que acababan de escuchar. El único sonido audible era el tintineo suave de las copas de champán que algunos invitados habían dejado caer involuntariamente sobre las mesas. La expresión en el rostro de David cambió dramáticamente en cuestión de segundos. La confianza y arrogancia que había mostrado durante toda la noche se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por una palidez mortal y una confusión absoluta. Sus ojos se movían frenéticamente entre Fernando e Isabel y finalmente se fijaron en mí. Patricia, por su parte, parecía completamente perdida. Su boca se abrió ligeramente mientras intentaba comprender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La mano que sostenía su copa de champán comenzó a temblar visiblemente. «¿50.000 euros?» murmuró David, su voz apenas audible a través del sistema de micrófono que aún estaba encendido en su mesa. La cifra resonó por todo el salón, amplificando su shock. Isabel se levantó abruptamente de su silla, claramente angustiada por el giro dramático que habían tomado los eventos. Sus ojos me buscaron a través del salón, suplicándome silenciosamente que manejara la situación con delicadeza. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, creando un zumbido de conversaciones susurradas que llenó el vacío del silencio inicial. Pude escuchar fragmentos de comentarios. ¿El padre pagó todo? ¿David no lo sabía? ¡Qué situación tan incómoda! No puedo creer lo que acaba de pasar. Fernando, cumpliendo con su papel profesional, agregó: «Señor Vega, toda la organización de Villa Esperanza quiere expresarle nuestra gratitud por haber confiado en nuestros servicios para crear esta celebración memorable». Luego, discretamente, se retiró del área del micrófono, dejando que la familia procesara la revelación. David se levantó lentamente de su silla. Sus movimientos parecían mecánicos, como si estuviera en estado de shock. Caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes, mientras todos los invitados lo observaban en silencio absoluto. Patricia lo siguió a unos metros de distancia, su vestido de novia arrastrando elegantemente tras ella. «Papá», dijo David cuando llegó a mi mesa, su voz quebrada y apenas audible. «¿Es cierto lo que acaba de decir Fernando?» Me levanté calmadamente de mi silla, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante mis décadas en el mundo de los negocios. «David», respondí con voz serena pero firme, «cada palabra que Fernando pronunció es absolutamente cierta. Pero mamá me dijo que había conseguido un préstamo familiar. Nunca mencionó que tu madre cumplió exactamente con lo que yo le pedí», lo interrumpí. «Le solicité específicamente que no mencionara mi contribución porque quería que fuera mi regalo sorpresa para ti. Quería ver tu felicidad sin que sintieras la presión de tener que agradecerme». Patricia se acercó, sus ojos ahora llenos de lágrimas de vergüenza y confusión. «Señor Vega, yo no tenía idea. David siempre me dijo que habían usado sus ahorros y ayuda familiar, pero nunca especificó que...» «Patricia», le dije gentilmente, «tú no tienes culpa de nada. David te mintió porque él mismo desconocía la verdad». Los padres de Patricia se habían acercado también, sus rostros reflejando una mezcla de horror y vergüenza por el comportamiento que habían presenciado. Eduardo Ruiz, el padre de Patricia, fue el primero en hablar. «Nicolás, quiero disculparme profundamente en nombre de toda nuestra familia. Lo que presenciamos hace una hora fue completamente inaceptable
especialmente ahora que conocemos la verdad completa. Eduardo, respondí, ustedes no tienen nada de qué disculparse. Fueron testigos, no participantes. David parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar la magnitud de su error. Papá, yo no entiendo cómo esto pudo pasar. ¿Por qué no me dijiste que tú habías pagado todo? David, respondí, mi voz manteniéndose calmada pero con un tono de profunda decepción. La pregunta correcta no es por qué no te dije que pagué la boda. La pregunta correcta es por qué asumiste automáticamente que tu padre no había contribuido con nada para tu felicidad. El silencio que siguió fue pesado y opresivo. David no tenía respuesta para esa pregunta, porque la respuesta lo habría forzado a confrontar sus propios prejuicios y resentimientos hacia mí. Además, continué, decidiendo que era el momento de revelar la segunda parte de mi estrategia. La boda no era la única sorpresa que tenía preparada para ustedes. Patricia levantó la mirada esperanzada, como si anticipara que tal vez había más generosidad por descubrir. David también parecía aferrarse a la posibilidad de que su error pudiera ser mitigado por alguna revelación adicional positiva. Hace aproximadamente 1 hora, dije, consultando mi reloj deliberadamente. Mientras ustedes celebraban mi supuesta inutilidad, yo estaba en el baño haciendo una llamada telefónica muy importante a Carmen Moreno, de Viajes Estrella Dorada. El rostro de Patricia se desplomó instantáneamente. Ella sabía exactamente quién era Carmen Moreno y qué significaba esa llamada. Les cancelé mi contribución de 6.000 euros para su luna de miel en las Maldivas. Esa contribución que ustedes desconocían por completo y que habría cubierto exactamente el 50% del costo total de su viaje romántico. David se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. 6.000 euros adicionales, susurró. Sí, David. 6.000 euros adicionales que ya no están disponibles para ustedes. Cuando contacten a Carmen mañana por la mañana para hacer el pago final de su luna de miel, descubrirán que necesitan cubrir la totalidad de los 12.000 euros ustedes solos. La realidad completa de la situación finalmente impactó tanto a David como a Patricia. No solo habían humillado al hombre que había financiado su boda entera, sino que también habían perdido una contribución significativa para su luna de miel debido a su comportamiento cruel e ignorante. Patricia fue la primera en reaccionar completamente ante la nueva revelación. Sus piernas parecieron fallarle y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla cercana para no caer. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando cuidadosamente su maquillaje de novia. Las Maldivas, murmuró con voz quebrada. Nuestro sueño... David, ¿tienes 12.000 euros completos en tu cuenta? David la miró con una expresión de pánico creciente. Durante meses había estado presumiendo sobre sus ahorros y su capacidad financiera, pero la realidad era que había contado secretamente con la ayuda que creía vendría, de alguna manera, de la familia de Isabel. Patricia, yo tengo aproximadamente 7.000 euros ahorrados. Pensé que con la ayuda familiar que mamá había mencionado, podríamos... ¿7.000? Patricia elevó la voz lo suficiente como para que los invitados más cercanos pudieran escucharla. Me dijiste durante meses que tenías todo bajo control financiero y solo tienes 7.000 euros. ¿Cómo íbamos a pagar un viaje de 12.000? La conversación se estaba volviendo cada vez más pública y David parecía darse cuenta de que estaba cavando un hoyo más profundo con cada palabra. Los invitados en las mesas cercanas no disimulaban su interés en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Alejandro Vega Santos, el padrino de la boda y primo de David, se acercó intentando mediar en la situación. David, Patricia, tal vez deberían continuar esta conversación en privado. Los invitados están... No, Alejandro, interrumpí firmemente. Mi humillación fue pública, frente a todos estos invitados. Es justo que la verdad completa también sea pública. Isabel finalmente se acercó a nuestro grupo, su rostro reflejando años de cansancio emocional. Nicolás, por favor, entiendo tu dolor, pero David es tu hijo.
Tal vez podamos encontrar una manera de resolver esto sin más humillación. Isabel, respondí mirándola directamente a los ojos. Durante 28 años he sido padre de David. Le he enseñado valores, le he dado educación, le he ofrecido mi apoyo incondicional. Esta noche, él decidió públicamente que yo no merecía ni siquiera sentarme a comer en una celebración que yo mismo financié. ¿Qué clase de hombre hace eso a su propio padre? David intentó interrumpir. «Papá, si hubiera sabido que tú...» «Exactamente», exclamé, mi voz elevándose por primera vez en toda la noche. «Si hubieras sabido. Pero tu primer instinto, tu reacción natural, fue asumir que tu padre era un fracasado que no había contribuido nada para tu felicidad. No me preguntaste, no investigaste, simplemente me juzgaste y me condenaste». Los invitados ahora estaban completamente enfocados en nuestra confrontación. Algunos se habían levantado de sus mesas para acercarse y escuchar mejor. La celebración de boda se había transformado completamente en un tribunal familiar público. Eduardo Ruiz, el padre de Patricia, dio un paso adelante. «Nicolás, como padre de la novia, quiero decirte que lo que presenció mi familia esta noche nos ha dejado profundamente avergonzados. Patricia fue criada con valores de respeto hacia los mayores, especialmente hacia los padres. Lo que David hizo va contra todo lo que nosotros enseñamos a nuestra hija». Carmen Ruiz, la madre de Patricia, agregó: «Patricia, cariño, creo que necesitas reflexionar seriamente sobre lo que significa estar casada con alguien que trata así a su propio padre. Este comportamiento dice mucho sobre el carácter de una persona». Patricia miró a su madre con ojos llenos de lágrimas y confusión. «Mamá, yo no sabía. David siempre me habló mal de su padre. Me dijo que era irresponsable y que nunca había estado presente en su vida». «Patricia», dije suavemente, «durante los últimos 5 años, desde que David comenzó su relación contigo, yo he intentado acercarme a él múltiples veces. Le he enviado regalos de cumpleaños, lo he invitado a cenas familiares, he tratado de participar en momentos importantes de su vida. Él ha rechazado sistemáticamente cada uno de mis intentos». David parecía estar perdiendo el control de la narrativa que había construido sobre nuestra relación. «Papá, tú sabes que después del divorcio las cosas se complicaron. Yo estaba confundido, herido». «David», lo interrumpí, «el divorcio entre tu madre y yo ocurrió hace más de 10 años. Eras un adulto joven, no un niño, y aún así, nunca dejé de intentar mantener una relación contigo. La diferencia es que tú decidiste castigarme por el fracaso de mi matrimonio con tu madre». Isabel intervino nerviosamente. «Nicolás, tal vez todos cometimos errores durante esos años difíciles. Tal vez yo no manejé bien la situación y David malinterpretó». «Isabel, no intentes asumir responsabilidad por las decisiones de David. Él es un hombre adulto de 32 años. Es completamente responsable de sus propias acciones y actitudes». Sofía Martín Herrera, la madrina de la boda y mejor amiga de Patricia, había estado observando toda la situación en silencio. Finalmente habló. «Patricia, como tu mejor amiga, necesito decirte algo importante. Durante todos estos meses de planificación de la boda, David habló constantemente sobre su independencia financiera y su capacidad de pagar todo sin ayuda. Si resulta que no tenía el dinero que decía tener y además trató así a la persona que realmente financió todo». «Sofía, por favor». Patricia sollozó. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». «Patricia», continué, mi voz ahora más suave pero igualmente firme, «quiero que entiendas algo muy importante. Yo no cancelé mi contribución a su luna de miel por venganza o por crueldad. Lo hice porque un hombre que es capaz de humillar públicamente a su propio padre, basándose en suposiciones falsas y prejuicios personales, no merece beneficiarse de la generosidad de esa misma persona». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Esta vez no era shock o sorpresa. Era el silencio pesado del reconocimiento, de la comprensión de que algo fundamental había cambiado irreversiblemente en nuestra familia. David finalmente pareció encontrar su voz, aunque sonaba desesperada y quebrada. «Papá, por favor, necesitas entender mi perspectiva.
Durante años después del divorcio me sentí abandonado. Mamá lloraba constantemente y yo culpé a nuestro matrimonio roto por todo el dolor que veía en casa. David, respondí manteniendo mi tono calmado. Entiendo que el divorcio fue difícil para ti, pero transformar ese dolor en una justificación para tratarme con desprecio durante más de una década no es comprensible ni aceptable. Patricia se secó las lágrimas con un pañuelo que le ofreció su madre y miró directamente a David. David, necesito hacerte una pregunta muy directa y quiero una respuesta honesta delante de todos estos testigos. ¿Cuántas veces durante nuestros 3 años de relación tu padre intentó acercarse a ti? David dudó, claramente incómodo con la pregunta pública. Los invitados esperaban su respuesta en silencio absoluto. Patricia, es complicado. No es complicado, insistió Patricia, su voz ahora más firme. Es una pregunta simple. ¿Cuántas veces? David miró hacia el suelo antes de responder. Varias veces. Me invitó a cenas, me envió regalos de cumpleaños, quiso venir a mi graduación de la maestría. ¿Y tú qué hiciste con esas invitaciones? Continuó Patricia implacablemente. Las rechacé. Pensé que era demasiado tarde, que estaba tratando de limpiar su conciencia después de habernos abandonado. Un murmullo de desaprobación se extendió entre los invitados más cercanos. La verdad estaba emergiendo y no favorecía para nada a David. Isabel intervino con voz temblorosa. David, yo nunca te dije que tu padre nos había abandonado. El divorcio fue una decisión mutua, y Nicolás siempre cumplió con sus responsabilidades financieras contigo y conmigo. Mamá, tú estabas destruida emocionalmente. Yo veía tu sufrimiento todos los días. David, dijo Isabel firmemente, mi sufrimiento emocional después del divorcio no tenía nada que ver con abandono financiero o paternal de parte de tu padre. Tenía que ver con el final de un matrimonio que simplemente no funcionaba. Pero nunca, jamás, te di razones para odiar a tu padre. Alejandro, el padrino, intentó nuevamente calmar la situación. Familia, tal vez deberíamos... Alejandro, lo detuve. Déjame preguntarte algo como primo de David. Durante estos años, ¿cuántas veces David te habló negativamente sobre mí? Alejandro se vio atrapado entre la lealtad familiar y la honestidad. Después de una pausa incómoda, respondió: Nicolás, David frecuentemente expresaba resentimiento hacia ti. Decía que no habías estado presente durante momentos importantes de su vida adulta. ¿Y alguna vez te mencionó las invitaciones que rechazó, los regalos que devolvió o las llamadas telefónicas que no contestó? Alejandro negó con la cabeza lentamente. No, nunca mencionó nada de eso. La revelación golpeó a Patricia como una bofetada. David, ¿me mentiste sobre la relación con tu padre durante todos estos años? Patricia, no te mentí exactamente. Solo te conté mi versión de los eventos. Tu versión distorsionada, exclamó Patricia, su voz elevándose. Me hiciste creer que tu padre era un hombre irresponsable que te había abandonado, cuando en realidad eras tú quien lo estaba rechazando constantemente. Los hermanos de Patricia, que habían permanecido en silencio hasta ese momento, intercambiaron miradas significativas. El hermano mayor, Javier Ruiz Delgado, finalmente habló. Patricia, hermana, creo que todos necesitamos reflexionar sobre lo que esto significa para tu matrimonio. El engaño y la manipulación no son bases sólidas para una relación. David se giró hacia Javier con desesperación. Javier, por favor, no conviertas esto en algo más grande de lo que es. Solo fue un malentendido. ¿Un malentendido? Interrumpí, mi paciencia finalmente agotándose. David, humillarme públicamente no fue un malentendido. Asumir que tu padre no había contribuido nada a tu felicidad sin siquiera preguntarme no fue un malentendido. Rechazar mis intentos de reconciliación durante años no fue un malentendido. Fueron decisiones conscientes basadas en resentimiento y orgullo. Fernando, el gerente del evento, se acercó discretamente a nuestro grupo. Disculpen la interrupción, pero tengo una pregunta práctica importante. ¿Desean proceder con el corte de torta y la continuación de la celebración o prefieren... Fernando, dije, mi parte en esta celebración ha terminado.
He cumplido con mi obligación como padre financiando la boda de mi hijo. Lo que decidan hacer el resto de la noche es decisión de los novios. Patricia miró la elaborada torta de bodas de 3 pisos que esperaba en la mesa especial, decorada con flores de azúcar y figuras personalizadas de los novios. «No puedo continuar con esto», murmuró. «No puedo pretender que estamos celebrando cuando todo se basa en mentiras y engaños». David se acercó desesperadamente a Patricia. «Patricia, por favor, no dejes que esto arruine nuestro día especial. Podemos resolver todo mañana, podemos hablar con calma». «¿Nuestro día especial?». Patricia lo miró con incredulidad. «David, acabas de demostrar que eres capaz de mentirme durante años sobre tu propia familia, humillar públicamente al hombre que financió nuestra boda y perder 6.000 euros de nuestra luna de miel por tu arrogancia. ¿Qué parte de esto consideras especial?». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente divididos entre aquellos que sentían lástima por David y aquellos que consideraban que había recibido exactamente lo que merecía. Carmen Ruiz se acercó a su hija y la abrazó protectivamente. «Patricia, cariño, creo que necesitamos irnos. Esta no es la celebración que habíamos imaginado para ti». «Mamá». Patricia sollozó en los brazos de su madre. «¿Qué voy a hacer? Acabamos de casarnos legalmente hace unas horas, y ya siento que no conozco realmente al hombre con quien me casé». Eduardo Ruiz dirigió una mirada severa hacia David. «Joven, mi hija merece un esposo que sea honesto, respetuoso con su familia y capaz de manejar sus emociones de manera madura. Lo que presenciamos esta noche sugiere que tú no cumples con ninguno de esos requisitos básicos». El peso de las consecuencias finalmente pareció impactar completamente a David. No solo había perdido el respeto de su nueva esposa y su familia política, sino que también había expuesto públicamente sus propias mentiras y manipulaciones ante 200 testigos. 3 semanas habían pasado desde la debacle de la boda, y las repercusiones continuaban extendiéndose como ondas en un estanque perturbado. Me encontraba en mi apartamento de 2 habitaciones en el distrito de Chamberí, disfrutando de mi café matutino mientras leía las noticias del domingo 23 de junio de 2024. La tranquilidad de mi rutina se vio interrumpida por el sonido insistente del teléfono. La pantalla mostraba el número de Isabel, quien había estado actuando como mediadora no oficial en el desastre familiar que se había desencadenado desde aquella noche fatídica. «Buenos días, Isabel», contesté, manteniendo un tono cordial pero cauteloso. «Nicolás, necesito contarte lo que está pasando con David y Patricia. La situación se ha deteriorado considerablemente». Su voz sonaba cansada y preocupada. «Escucho», respondí, preparándome para recibir noticias que ya había anticipado parcialmente. Patricia no regresó a casa después de la boda. Se quedó con sus padres esa misma noche y no ha vuelto al apartamento que comparte con David. Están considerando seriamente una anulación del matrimonio. La noticia no me sorprendió completamente, pero sí me impactó escuchar la rapidez con la que se habían desmoronado las cosas. ¿Y David cómo está manejando la situación? Terriblemente. Ha perdido peso, no está durmiendo y está desesperado tratando de reconciliarse con Patricia. Pero los padres de ella se han vuelto completamente protectores y no le permiten acercarse mucho. Isabel hizo una pausa antes de continuar. Pero eso no es todo, Nicolás. David también está enfrentando problemas financieros serios. Sin la contribución que tú habías planeado para la luna de miel y con los gastos inesperados de la boda, que creía que estaban cubiertos, está en una situación económica muy complicada. ¿Qué tipo de gastos inesperados? Aparentemente, había algunos costos adicionales que no estaban incluidos en el paquete principal. Fotografía extra, decoraciones de último minuto, servicios especiales que Patricia pidió. David había asumido que esos gastos serían cubiertos por la ayuda familiar que yo había mencionado, pero por supuesto, él tendría que pagarlos de su propio bolsillo. Me recliné en mi silla, procesando la información. David estaba aprendiendo de la manera más dura posible que las acciones tienen consecuencias reales y duraderas. Isabel, ¿él te ha pedido que me contactes para pedir ayuda financiera?
Hubo una pausa larga antes de que Isabel respondiera. No directamente, pero está claramente esperando que alguien intervenga para resolver su crisis. Ha mencionado varias veces que tal vez fue demasiado duro contigo esa noche y que tal vez las cosas se salieron de control. ¿Tal vez fue demasiado duro?, repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y amargura. Isabel, tu hijo me humilló públicamente frente a 200 testigos. Me negó el derecho a comer en una celebración que yo financié completamente y construyó su matrimonio sobre una base de mentiras sobre nuestra relación. Y ahora piensa que tal vez fue demasiado duro. Nicolás, entiendo completamente tu posición. No te estoy pidiendo que lo perdones o que lo ayudes financieramente. Solo quería que supieras lo que está pasando porque, independientemente de todo, él sigue siendo tu hijo. La conversación me dejó reflexionando durante horas después de colgar. Esa misma tarde, mientras daba mi paseo dominical habitual por el Parque del Retiro, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era de Eduardo Ruiz, el padre de Patricia. Señor Vega, espero no estar molestándolo en domingo. Soy Eduardo Ruiz, el padre de Patricia. Eduardo, no es molestia en absoluto. ¿Cómo puedo ayudarlo? Quería comunicarme con usted para expresar nuevamente las disculpas de toda nuestra familia por lo que presenció en la boda, pero también quería informarle sobre las decisiones que Patricia ha tomado. Le escucho con atención. Patricia ha decidido proceder con la anulación del matrimonio. Después de mucha reflexión y conversaciones con consejeros familiares, ha concluido que el nivel de engaño y manipulación que David demostró esa noche revela aspectos fundamentales de su carácter que ella no puede aceptar en un compañero de vida. La noticia me impactó más profundamente de lo que había esperado. A pesar de todo el dolor que David me había causado, nunca había deseado que su matrimonio fracasara completamente. Eduardo, lamento escuchar eso. A pesar de las circunstancias, Patricia parecía genuinamente enamorada de David. Señor Vega, mi hija me dijo algo muy importante después de esa noche. Me dijo que si David era capaz de tratar así a su propio padre, eventualmente la trataría de la misma manera cruel e irresponsable a ella. No podía arriesgar su futuro con alguien que había demostrado esa capacidad para la crueldad calculada. Eduardo continuó. Además, el descubrimiento de que David le había mentido durante años sobre su relación con usted rompió completamente la confianza que ella tenía en él. Patricia se dio cuenta de que no conocía realmente al hombre con quien se había casado. Después de terminar la llamada con Eduardo, me senté en un banco del parque y contemplé la complejidad de la situación que se había desarrollado. David no solo había perdido mi respeto y apoyo, sino que también había destruido su matrimonio el mismo día de su boda debido a su arrogancia y deshonestidad. Esa noche, mientras revisaba mis finanzas personales en mi computadora, tomé una decisión importante. Era momento de formalizar completamente el cambio en mis prioridades y planes futuros. Al día siguiente, lunes 24 de junio, contacté a mi abogado de confianza, Roberto Castillo Medina, para programar una cita urgente. Era hora de hacer cambios legales significativos que reflejarían la nueva realidad de mi relación con David. El martes 25 de junio me reuní con Roberto Castillo Medina en su oficina, ubicada en el prestigioso Distrito Financiero de Madrid. Roberto había sido mi abogado durante los últimos 15 años, manejando tanto mi divorcio como la estructuración de mis inversiones y propiedades tras mi jubilación anticipada de la empresa de construcción. Nicolás, me saludó Roberto con su habitual profesionalismo. Por teléfono mencionaste que necesitabas hacer cambios significativos en tu testamento y planificación patrimonial. ¿Esto tiene relación con la situación familiar que me comentaste brevemente? Exactamente, Roberto. Necesito reestructurar completamente mis disposiciones testamentarias. David ya no será mi beneficiario principal. Roberto abrió mi expediente y revisó los documentos existentes. Según tu testamento actual, David hereda el 70% de tu patrimonio, que incluye tu apartamento valorado en 350.000 euros, tu cartera de inversiones de aproximadamente 400.000 euros y tus cuentas de ahorro. ¿Quieres eliminar completamente su herencia?
No completamente, pero sí drásticamente. Quiero que David reciba únicamente un 5% de mi patrimonio total. El resto lo dividiré entre organizaciones benéficas especializadas en el cuidado de ancianos abandonados y programas de reconciliación familiar. Roberto levantó las cejas, claramente sorprendido por la magnitud del cambio. Nicolás, esa es una modificación muy sustancial. ¿Estás completamente seguro de esta decisión? Le conté a Roberto todos los detalles de lo que había ocurrido en la boda, incluyendo la humillación pública, las mentiras de David sobre nuestro relacionamiento y las consecuencias que habían seguido. Roberto escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. «Entiendo tu posición», dijo Roberto cuando terminé mi relato. «Sin embargo, como tu abogado, debo advertirte que cambios tan drásticos en testamentos familiares a veces pueden ser impugnados legalmente por herederos descontentos. Roberto, quiero que este testamento sea absolutamente inimpugnable. Utiliza todos los mecanismos legales necesarios para asegurar que mis deseos se cumplan exactamente como los estoy especificando. Muy bien. Redactaré un nuevo testamento con declaraciones detalladas de tus razones para estos cambios, testimonios de testigos si es necesario, y evaluaciones de competencia mental para prevenir cualquier cuestionamiento futuro. 3 días después, el viernes 28 de junio, recibí una visita inesperada en mi apartamento. David apareció en mi puerta alrededor de las 6 de la tarde, luciendo demacrado y visiblemente angustiado. No lo había visto desde la noche de la boda. «Papá», dijo cuando abrí la puerta, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo urgentemente». Lo dejé entrar, notando inmediatamente su pérdida de peso y las ojeras profundas que marcaban su rostro. Se sentó en mi sofá, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Papá, Patricia me dejó definitivamente. Los papeles de anulación fueron presentados ayer. Nuestro matrimonio oficialmente terminó después de solo 10 días». «Lo siento escuchar eso, David», respondí sinceramente, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. «Pero eso no es lo peor», continuó, su voz quebrada. «Estoy en una situación financiera desesperada. Los costos adicionales de la boda que no esperaba suman casi 8.000 euros más. Mi cuenta bancaria está completamente vacía, tengo deudas de tarjetas de crédito y mi salario mensual apenas cubre mis gastos básicos». David hizo una pausa, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «Papá, vine a pedirte perdón, no solo por esa noche horrible en la boda, sino por años de tratarte injustamente. Isabel me contó la verdad completa sobre el divorcio, sobre tus intentos de mantener contacto conmigo, sobre todo». «¿Qué específicamente te contó Isabel?» «Me dijo que el divorcio fue mutuo, que tú siempre cumpliste con todas tus responsabilidades financieras, que me invitaste a múltiples eventos familiares que yo rechacé, que me enviaste regalos que yo devolví sin abrir». David se cubrió el rostro con las manos. «Me dijo que durante años malinterpreté completamente tu comportamiento y construí una narrativa falsa sobre ti siendo un padre ausente». «David», dije calmadamente, «aprecio tu reconocimiento de estos hechos, pero necesito preguntarte algo importante. ¿Estás aquí pidiendo perdón porque genuinamente reconoces tus errores o porque necesitas ayuda financiera?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. Se quedó en silencio durante varios minutos antes de responder honestamente. «Probablemente por ambas razones, papá. Sí, necesito ayuda desesperadamente. Pero también me he dado cuenta de cuánto daño he causado con mi orgullo y mis resentimientos mal dirigidos. David, durante 32 años he sido tu padre. Te he amado incondicionalmente. He estado disponible para ti cuando me lo permitías y he tratado de ser el mejor hombre posible para servirte como ejemplo. Esa noche en tu boda me demostraste exactamente lo que pensabas de mí como padre y como persona. Papá, estaba equivocado completamente. David, no se trata solo de estar equivocado, se trata de tu carácter fundamental. Un hombre de tu edad que es capaz de humillar públicamente a su propio padre, basándose en suposiciones falsas y resentimientos no resueltos, revela algo muy profundo sobre quién es realmente».
David comenzó a llorar, algo que no había visto desde que era un niño pequeño. Papá, por favor, dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. He perdido a Patricia, he perdido el respeto de su familia, he perdido mi estabilidad financiera. No puedo permitirme perderte a ti también. David, dije suavemente, pero firmemente, ya me perdiste esa noche en tu boda. Lo que estás viendo ahora son simplemente las consecuencias de esa pérdida desarrollándose completamente. La conversación continuó durante 2 horas más, con David alternando entre súplicas desesperadas de perdón y peticiones directas de ayuda financiera. Al final, tomé una decisión que sabía definiría nuestra relación para el resto de nuestras vidas. David, le dije después de escuchar sus súplicas durante esas 2 horas agotadoras, voy a ser completamente honesto contigo sobre el futuro de nuestra relación. No te voy a ayudar financieramente y no voy a pretender que podemos volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Vi cómo la esperanza se desvanecía gradualmente de sus ojos mientras continuaba hablando. Sin embargo, tampoco voy a cerrar completamente la puerta de la comunicación entre nosotros. Puedes visitarme cuando quieras, puedes llamarme si necesitas consejos o simplemente quieres hablar. Pero nuestra relación operará bajo términos completamente nuevos. ¿Qué quieres decir con términos nuevos? Significa que ya no soy tu red de seguridad financiera. Significa que tendrás que ganarte mi respeto desde cero, no como mi hijo, sino como el hombre en quien te has convertido. Y significa que las decisiones que tomes de ahora en adelante tendrán consecuencias reales que tendrás que enfrentar completamente solo. David asintió lentamente, procesando la realidad de lo que le estaba diciendo. ¿Y qué pasa con mi herencia? ¿Sigo siendo tu heredero? David, ayer firmé un nuevo testamento. Ahora heredarás únicamente el 5% de mi patrimonio. El resto irá a organizaciones que ayudan a ancianos abandonados por sus familias y a programas de reconciliación familiar. El impacto de esta revelación fue visible inmediatamente en su rostro. ¿5%? Papá, eso significa que solo recibiré aproximadamente 35.000 euros, dependiendo del valor de mis activos al momento de mi muerte. Es suficiente para que no quedes completamente desamparado, pero no es suficiente para que vivas cómodamente sin trabajar por tu propio futuro. David se quedó en silencio durante varios minutos, claramente calculando las implicaciones financieras de mi decisión. Finalmente preguntó, ¿hay alguna manera de que pueda recuperar tu confianza y revertir estos cambios? David, la confianza se construye a través de acciones consistentes durante periodos prolongados de tiempo, no a través de palabras desesperadas durante una crisis financiera. Si genuinamente quieres reconstruir nuestra relación, tendrás que demostrarlo a través de cambios reales en tu carácter y comportamiento. ¿Qué tipo de cambios? Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. No puedo darte una lista de requisitos como si fueras un empleado buscando una promoción. La transformación personal genuina viene desde adentro, no desde instrucciones externas. Durante las semanas siguientes, David intentó visitarme regularmente, aparentemente tratando de demostrar su nueva actitud. Sin embargo, pude percibir que muchas de sus visitas estaban motivadas más por la esperanza de ablandar mi posición sobre la herencia que por un deseo genuino de reparar nuestra relación. En octubre de 2024, 4 meses después de la debacle de la boda, David finalmente encontró un segundo trabajo de medio tiempo para suplementar sus ingresos y poder manejar sus deudas. Fue la primera vez que lo vi tomar responsabilidad completa por sus problemas financieros sin buscar ayuda externa. Durante una de sus visitas en noviembre, me contó sobre los desafíos que estaba enfrentando viviendo con un presupuesto extremadamente limitado. «Papá», me dijo, «nunca me había dado cuenta de lo fácil que era mi vida cuando sabía que siempre tenía tu apoyo financiero como respaldo. Ahora entiendo el valor real del dinero y el trabajo. David, ese entendimiento debería haber llegado mucho antes en tu vida, pero me alegra saber que finalmente lo estás experimentando». A principios de 2025, David había logrado estabilizar parcialmente su situación financiera
y había comenzado a asistir a terapia psicológica para trabajar en sus problemas de resentimiento y comunicación. Durante una de nuestras conversaciones de domingo, me dijo algo que me impactó profundamente. Papá, he estado reflexionando mucho sobre esa noche de la boda. Me di cuenta de que no solo te humillé a ti, sino que también me humillé a mí mismo frente a 200 testigos. Demostré públicamente que era capaz de la crueldad más vil hacia la persona que más me amaba. David, reconocer eso es un paso importante hacia la madurez genuina. Pero también me di cuenta de algo más, continuó. Patricia tenía razón al dejarme. Si yo era capaz de tratar así a mi propio padre, eventualmente la habría tratado de la misma manera cruel a ella. Perdí el amor de mi vida porque no había aprendido a valorar y respetar a las personas que me aman incondicionalmente. Hoy, mientras escribo esta historia en marzo de 2025, David y yo mantenemos una relación cordial, pero fundamentalmente cambiada. Él ha aprendido a vivir de manera independiente, ha desarrollado una ética de trabajo más fuerte y ha comenzado a tratar a las personas con más respeto y consideración. Sin embargo, la confianza profunda que existía entre nosotros como padre e hijo nunca se ha restaurado completamente. Nuestras conversaciones son agradables pero cuidadosas, como si ambos estuviéramos caminando sobre terreno frágil que podría quebrarse en cualquier momento. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor incondicional no significa aceptar abuso incondicional. Como padres, tenemos la responsabilidad de establecer límites claros sobre cómo permitimos que nos traten, incluso por nuestros propios hijos. David aprendió que las acciones tienen consecuencias permanentes y que algunas palabras y comportamientos no pueden deshacerse simplemente con disculpas. Aprendió que el orgullo y el resentimiento pueden costarte todo lo que realmente importa en la vida. Y yo aprendí que a veces la mayor expresión de amor paternal es permitir que nuestros hijos enfrenten completamente las consecuencias de sus decisiones, sin rescatarlos de la incomodidad de crecer y madurar. La historia terminó no con una reconciliación mágica, sino con una comprensión madura de que algunas relaciones pueden continuar existiendo en formas nuevas y diferentes, pero nunca pueden regresar a lo que fueron antes de ser quebradas por la traición y la desilusión. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.